¿Qué palabras saldrán de tu boca cuando tu alma esté a punto de cruzar el umbral de la eternidad? ¿Serán gritos de temor o declaraciones de victoria? La Biblia nos da una clave contundente para responder a esa pregunta. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Esta promesa no es solo un consuelo, es una declaración de poder eterno. Las últimas palabras que pronuncies pueden sellar tu destino, y hay frases espiritualmente cargadas que, si brotan de tu corazón con fe, pueden marcar la diferencia entre la condenación y la gloria. Hoy exploraremos las palabras más poderosas que puedes decir antes de morir, aquellas que el infierno no puede tocar. Revelaremos cómo preparar tu espíritu, qué declarar y por qué esas palabras tienen peso eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida que no se pueden repetir, instantes que no se pueden ensayar. El último aliento, la última mirada, la última palabra. ¿Te has detenido a pensar qué dirás en ese momento? Porque hay frases que no solo definen una vida, definen la eternidad. Y la Biblia es clara al respecto. En Proverbios 18:21 se nos advierte con solemnidad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Lo que salga de tu boca cuando estés frente a la muerte puede ser un grito de derrota o una proclamación de victoria eterna. No es poesía, no es simbolismo. Es una realidad espiritual que muy pocos comprenden hasta que ya es demasiado tarde. Durante toda nuestra existencia hablamos de miles de cosas. Comentamos lo cotidiano, lo banal, lo urgente. Pero ¿qué pasaría si supieras que una sola frase pronunciada en tu lecho de muerte podría sellar tu destino eterno? Las últimas palabras de un ser humano no son solo un eco sentimental. Pueden ser, si son dichas con fe, una llave que abre las puertas del cielo o una declaración que cierra la entrada al abismo. Porque no se trata de lo que sientes, se trata de lo que proclamas. Y si esa proclamación nace de una convicción profunda en tu espíritu, entonces el infierno no tiene poder sobre ti. Desde los tiempos más antiguos, el pueblo de Dios ha entendido que la boca tiene un rol que va más allá de lo físico. No es solo un órgano que emite sonidos, es un instrumento espiritual capaz de activar dimensiones invisibles. En el Salmo 19:14, David clama diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí vemos cómo las palabras no se quedan en lo superficial. Lo que decimos se presenta delante de Dios, como si nuestras frases llevaran perfume o pestilencia, como si nuestras declaraciones ascendieran al trono o descendieran a lo más profundo del abismo. David entendía que lo que salía de sus labios tenía poder. Por eso lo entregaba en oración, por eso lo consagraba. Ahora imagina por un momento que estás en tus últimos instantes. La vida se escapa lentamente, como la arena entre los dedos. ¿Qué dirías? ¿Palabras de miedo, lamentos, silencio o una proclamación que haga temblar al infierno? Hay personas que aún sin saberlo han sellado su victoria con frases pronunciadas al borde de la muerte. Lo vemos en testimonios, lo vemos en hospitales, lo vemos en cárceles, lo vemos en campos de batalla espirituales, donde lo invisible se vuelve más real que lo tangible. Piensa en Jesús en la cruz, cuando ya no quedaban fuerzas en su cuerpo desgarrado, cuando el dolor lo envolvía todo, cuando la oscuridad cubría la tierra, pronunció estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. No fueron palabras dichas al azar, fueron palabras con destino, con dirección, con autoridad. Con esa frase, Jesús no solo entregó su vida, sino que la depositó en las manos eternas del Padre. No se rindió ante el caos, no se quebró ante la angustia, no cedió al dolor.
habló y al hablar selló su victoria. La muerte no pudo retenerlo, el infierno no pudo tocarlo. En ese momento supremo Jesús nos dio un ejemplo claro de lo que debemos hacer. Hablar con fe, hablar con verdad, hablar con convicción. No guardar silencio, no resignarnos, no caer en desesperanza. Porque la palabra hablada desde un corazón alineado con Dios tiene más poder que cualquier arma. Tiene la capacidad de mover lo espiritual. Y si el mismo Hijo de Dios pronunció palabras finales con propósito, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Pero esto no se trata solo de Jesús. Hay muchos otros casos en la Escritura que revelan el poder de las palabras pronunciadas justo antes del final. Esteban, el primer mártir cristiano, mientras era apedreado hasta la muerte, levantó su voz y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 59 a 60. ¿Te das cuenta del peso espiritual de estas palabras? No solo pidió recibir la vida eterna, sino que intercedió por sus verdugos. Su boca no maldijo, su boca bendijo, y su alma fue recibida por el cielo. Mientras su cuerpo caía en la tierra, su espíritu era elevado por ángeles. Todo porque habló. Todo porque su boca fue usada para glorificar a Dios en el momento más oscuro. Estas no son historias poéticas, son ejemplos reales de cómo se gana la batalla final. Y esa batalla no se gana con la fuerza del cuerpo, porque el cuerpo ya no responde. Se gana con la fe que vive en el corazón y se expresa a través de la boca. Por eso, lo que hayas sembrado en tu interior durante toda tu vida determinará lo que dirás al final. Porque nadie puede proclamar salvación si no ha creído en ella. Nadie puede invocar al Salvador si no ha caminado con Él. Nadie puede hablar vida cuando ha vivido en muerte. Lo que digas en tu lecho de muerte revelará lo que siempre estuvo en tu corazón. Y eso nos lleva a una verdad que no podemos ignorar. Tu última frase ya está en construcción, se está formando hoy, con cada decisión, con cada pensamiento, con cada oración o con cada rechazo. Las palabras finales no se improvisan, nacen de una vida que se ha entrenado para hablar lo correcto. Por eso es urgente que comiences desde ahora a llenar tu interior con verdad. No esperes a estar débil, quebrado o con miedo para decidir lo que vas a declarar. Hazlo ahora. Porque si tu corazón está lleno de luz, entonces tu boca lo reflejará. Como dice Jesús en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso aplica aún más en los últimos momentos. Hay quienes mueren en completa oscuridad. Sus últimas palabras son gritos de desesperación, blasfemias, maldiciones. Porque eso es lo que hay dentro. Y hay quienes aún con el cuerpo roto, con la respiración entrecortada, susurran frases que abren el cielo. Porque el infierno no puede tocar a un alma que proclama el nombre del Señor desde lo profundo de su ser. Lo vemos incluso en personas anónimas, hombres y mujeres, que quizás el mundo nunca conoció, pero que al morir lo hicieron de una manera que estremeció lo espiritual. Un hombre en prisión, condenado a muerte, había vivido lejos de Dios. Pero en sus últimos días, alguien le habló del Evangelio. Y ese mensaje fue como una semilla sembrada en tierra seca. El día de su ejecución, con voz temblorosa pero firme, dijo: Jesús, no me olvides, llévame contigo. Su verdugo dijo que nunca olvidaría la paz que vio en sus ojos. Esa frase, esa simple frase, fue como un rugido en el mundo espiritual. El infierno retrocedió, el cielo se abrió, porque hay palabras que tienen ese efecto. Cuando nacen del quebranto, de la fe, del reconocimiento de la verdad,
El infierno no puede hacer nada, solo retroceder, solo observar cómo una vida es arrancada de sus garras en el último segundo. Porque no importa cuán tarde parezca, mientras haya vida, hay poder en lo que se dice. Y es que la palabra de Dios lo confirma una y otra vez. En Romanos 10, 9-10 se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí no hay lugar para dudas. La salvación se activa con la fe y se sella con la confesión. El corazón cree, pero la boca declara. Y esa declaración la que el cielo reconoce y el infierno no puede resistir. Entonces, ¿qué harás con tus palabras? ¿Las usarás para llenar el aire de temor y confusión? ¿O las consagrarás para declarar que perteneces a Dios, incluso cuando tus fuerzas se extingan? Porque no se trata solo de hablar. Se trata de hablar lo correcto. Se trata de entender que hay frases que transportan tu alma. Y si esas frases están llenas de la presencia de Dios, entonces serán como alas que te eleven por encima del juicio, por encima del dolor, por encima del enemigo. El infierno teme a las bocas que se alinean con el cielo. Lo que tú dices en la vida, y especialmente en la muerte, tiene un eco eterno. No lo olvides. Prepara tu corazón hoy. Llénalo de la palabra. Llénalo de verdad. Llénalo de fe. Porque llegará el día en que tus labios se moverán por última vez. Y cuando eso ocurra, que no sean palabras vacías, que no sean frases sin rumbo, que sean palabras con destino, con fuego, con cielo. Palabras que declaren: Jesús es mi Señor. Recíbeme. Estoy en tus manos. Porque cuando eso sucede, el infierno no te puede tocar. No hay otro nombre bajo el cielo que tenga más poder. No existe otra declaración que transforme por completo el destino de un alma en los últimos segundos de su existencia. Pronunciar el nombre de Jesús antes de morir no es solo una acción de devoción, es un acto espiritual de autoridad, una confesión que sacude los cimientos del reino de las tinieblas y establece legalmente la victoria del cielo sobre la muerte. Romanos 10:13 lo expresa con una claridad que no admite discusión, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta promesa no es un símbolo religioso, es un decreto sellado por el Espíritu Santo, un principio eterno que tiene el poder de trasladar a una persona de las garras del infierno a la gloria del cielo con una sola frase, si dicha con fe verdadera. La confesión del nombre de Jesús no es una fórmula vacía, no es una tradición, es una proclamación que desencadena una respuesta inmediata en el mundo espiritual. El enemigo puede resistir muchas cosas, pero no puede permanecer cuando un alma, incluso al borde del abismo, declara: Jesús es el Señor. Esta declaración activa una realidad que está por encima de toda acusación, por encima de toda condena, por encima de toda oscuridad. En Filipenses 2:10-11 se nos revela que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje no está limitado a una ceremonia o a una oración de salvación. Se trata de una verdad espiritual universal. Cuando el nombre de Jesús es invocado desde lo profundo del Espíritu, se produce una rendición forzada de toda potestad contraria. Incluso el infierno debe inclinarse. La razón es simple y absoluta. Jesús no es solo un nombre, es una persona viva, resucitada, exaltada a la diestra del Padre.
Confesar su nombre en vida es el principio de la salvación. Confesarlo en el momento de la muerte es el acto final de rendición y victoria. La cruz del Calvario fue el escenario donde ese nombre fue establecido por encima de todos los nombres. Fue allí donde Jesús venció al pecado, a la muerte y al infierno. Y fue desde esa victoria que se nos dio la autoridad de invocar su nombre con total confianza, sabiendo que Él responde, que Él salva, que Él rescata. Hechos 4:12 nos advierte con una fuerza inquebrantable: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo no deja margen para la ambigüedad. No existen atajos, no hay caminos alternos, solo hay un nombre, solo hay una puerta, solo hay una confesión que produce vida eterna. La religión no puede salvar, la moralidad no puede salvar, las buenas intenciones no pueden salvar. Solo Jesús, solo su nombre, solo su señorío reconocido y declarado con fe. Pero esta confesión no debe entenderse como una repetición automática. No se trata de una frase memorizada, es una afirmación nacida del corazón, fruto de una convicción espiritual profunda. Romanos 10, 9 a 10 lo define con precisión: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es simplemente creída en silencio, se expresa, se pronuncia, se afirma en voz alta, porque la fe auténtica no es muda, es activa, es poderosa, y cuando se articula desde el Espíritu, rompe ataduras, derriba argumentos, silencia al acusador y establece la legalidad del cielo sobre el alma que la declara. En la Escritura, cada vez que el nombre de Jesús es pronunciado con fe, las tinieblas retroceden. No hay resistencia que se mantenga, no hay espíritu de muerte que permanezca, no hay potestad de engaño que pueda continuar operando. El nombre de Jesús es una espada que corta las cadenas más gruesas. Es una luz que disuelve las tinieblas más densas. Es un sello que legitima la pertenencia de un alma a Dios, aún en los segundos finales de su existencia terrenal. No es la emoción del momento lo que produce el efecto. Es la autoridad espiritual del nombre invocado por fe. Confesar a Jesús no es una opción, es un mandato. Es la única vía por la cual el alma encuentra redención. En Juan 14:6 el propio Señor lo declara sin lugar a dudas: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no hay espacio para interpretaciones. El acceso a la vida eterna está ligado de forma inseparable a Jesús. Y este acceso se activa por medio de una confesión real, una rendición verbal, una proclamación de señorío. Cuando una persona se enfrenta a la muerte, se enfrenta también a una realidad espiritual invisible que se ha estado gestando durante toda su vida. Cada decisión, cada palabra, cada acto de fe o de rechazo ha ido construyendo un destino. Pero aún en ese momento final el plan de salvación sigue disponible. Aún se puede invocar el nombre de Jesús. Aún se puede confesar su autoridad. Y si esa confesión nace de un corazón sincero, entonces el cielo se mueve. La eternidad se redefine. Y lo que parecía una condena segura se convierte en una redención gloriosa. Porque la gracia de Dios no está limitada por el tiempo. No depende de cuántos años alguien haya caminado en fe. Depende de si al final hay fe verdadera. La confesión del nombre de Jesús es el grito de una alma que reconoce su necesidad. Es la súplica de alguien que deja de confiar en sí mismo y se entrega al único que puede salvar. Esa confesión es la prueba más pura de que la fe ha sido sembrada, aunque sea en el último instante. Y cuando esa fe se manifiesta,
con palabras, el resultado es inmediato. El infierno retrocede, el juicio es detenido, el alma es rescatada. Esto no significa que la salvación se pueda tomar a la ligera. No es una excusa para vivir en pecado y dejar todo para el final. Es una evidencia del carácter misericordioso de Dios. Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hasta el último momento, ofrece la oportunidad de confesar a su Hijo. Pero no todos lo hacen. No todos aprovechan ese momento. Algunos se van en silencio. Otros con blasfemias, otros con miedo. Solo aquellos que confiesan el nombre de Jesús con fe y verdad se aseguran de que el infierno no los tocará. Por eso es fundamental que entendamos la importancia de tener ese nombre en nuestra boca constantemente. No solo en el momento de la muerte, sino cada día. Que aprendamos a vivir confesando a Jesús. Que su nombre no sea extraño en nuestros labios. Que nos acostumbremos a reconocer su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Porque quien ha vivido confesando a Jesús no tendrá dificultad para hacerlo. Al final, su corazón ya estará entrenado. Su espíritu ya sabrá a quién pertenece. Y sus labios, aún en la debilidad, sabrán a quién clamar. El nombre de Jesús no es un talismán, es una realidad viva. Invocar ese nombre en la hora final no es una superstición. Es una declaración de pertenencia, de fe, de identidad eterna. Es un acto espiritual que tiene consecuencias reales. Porque toda confesión que reconoce a Jesús como Señor establece un decreto espiritual que no puede ser revocado. Las potestades lo saben, el infierno lo reconoce, el cielo lo honra. Por eso no podemos tratar esta verdad con ligereza. Debemos enseñarla, repetirla, vivirla. Debemos hacer del nombre de Jesús nuestro refugio constante, nuestro estandarte diario, nuestra declaración final. Porque llegará el momento en que solo ese nombre podrá sostenernos. Solo esa confesión podrá protegernos. Solo esa rendición podrá abrir las puertas eternas. Hebreos 13:15 nos exhorta diciendo: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta no es una práctica opcional, es una disciplina espiritual, vital, porque nuestros labios tienen un rol en la batalla espiritual. Confesar el nombre de Jesús no es solo parte de nuestra adoración, es parte de nuestra protección, parte de nuestra salvación, parte de nuestra identidad como hijos de Dios. La confesión del nombre de Jesús, especialmente al borde de la muerte, es más que una frase, es la proclamación de una verdad que ha vencido al pecado, al infierno y a la muerte misma. Es la afirmación que trasciende la carne y se arraiga en el espíritu. Es el clamor que el cielo reconoce y responde. Y cuando esa confesión es hecha con fe, la eternidad se inclina a favor del que la pronuncia. En la historia sagrada cada palabra tiene peso, pero hay palabras que no solo reflejan una vida de fe, sino que también revelan el destino eterno de quien las pronuncia. Las últimas palabras de los hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Escrituras no fueron casuales ni improvisadas. Fueron el reflejo de una relación cultivada durante años, la expresión final de una vida entregada, la evidencia contundente de que lo invisible es más real que lo visible. Cada una de estas frases pronunciadas antes de partir nos enseña que aún en la muerte hay victoria cuando los labios están llenos de verdad. Desde el Antiguo Testamento se puede observar cómo los siervos de Dios enfrentaron el umbral de la muerte no con temor, sino con certeza. En Génesis 49, Jacob llama a sus hijos y les habla uno por uno antes de morir. No lo hace desde una cama de desesperación, sino desde una posición espiritual de autoridad.
Sus palabras no son de resignación, sino de profecía. Habla con claridad, bendice, corrige y establece destino. Su muerte no fue un punto final, sino un acto profético. La Escritura registra que después de pronunciar esas palabras, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Génesis 49, 33. La paz de esa escena revela que quien vive conectado con el cielo no teme el final, porque sabe que no se trata de un final, sino de una transición hacia la plenitud de la promesa. Otro ejemplo profundo es el de Moisés. Después de guiar al pueblo de Israel durante 40 años, de enfrentar rebeliones, cruzar desiertos y hablar cara a cara con Dios, se le permite contemplar la tierra prometida desde lejos. Antes de morir, pronuncia palabras sobre cada tribu de Israel. Sus labios se convierten en instrumento de bendición. Deuteronomio 33 contiene esa secuencia de bendiciones finales. Y el versículo 1 lo llama explícitamente la bendición con que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. No fueron palabras humanas, fueron declaraciones espirituales que perduran hasta hoy. Y al concluir, la Escritura dice que murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Deuteronomio 34:5. Murió en obediencia, con palabras llenas de propósito. Su vida terminó como vivió, hablando de parte de Dios. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se observa que esta misma expresión de fe se mantiene en los seguidores de Cristo. Las últimas palabras de Jesús en la cruz no fueron gritos de desesperación, sino afirmaciones con propósito eterno. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Dijo con voz fuerte, no apagada por el dolor. Esa frase contenía un acto total de entrega. No hubo temor, no hubo confusión. Fue una rendición voluntaria, una declaración con destino. Jesús, aún en su muerte, nos enseñó cómo morir, con los labios declarando confianza, con el corazón asegurado en el Padre. Y antes de esa frase final pronunció una de las declaraciones más contundentes en toda la historia de la redención: consumado es. Juan 19:30. No fue una expresión simbólica, fue un anuncio celestial, una afirmación legal, una palabra que selló la victoria eterna del plan de salvación. Lo que estaba pendiente quedó cumplido. Lo que estaba prometido se realizó. Y esa frase sigue resonando hoy como testimonio de que cuando se vive en obediencia, se puede partir con certeza, sabiendo que se ha cumplido el propósito divino. Esteban, el primer mártir cristiano, también dejó un legado con sus últimas palabras. Mientras era apedreado, su rostro no reflejaba horror, sino gloria. Sus ojos miraban al cielo y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. En ese momento de suplicio, no maldijo, no se quebró. Pronunció dos frases que impactan por su profundidad. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 59 a 60. Esteban no solo pidió ser recibido, sino que intercedió por sus asesinos. Sus palabras finales fueron eco directo de las de Cristo. La muerte no logró contaminar su boca. El dolor no corrompió su confesión. Su espíritu fue recibido porque su boca declaró la verdad, incluso mientras el cuerpo caía. Cuando se examinan estos momentos, se descubre que las últimas palabras de los justos no son accidentales. Son el fruto de una vida interior sólida, de una fe que ha sido refinada por el fuego, de una comunión constante con Dios. Las frases que emergen en el momento final
no nacen de la improvisación, sino de la llenura espiritual. Son la expresión última de un alma que conoce a su Salvador y no duda en proclamarlo incluso cuando la muerte se aproxima. Incluso el apóstol Pablo, en su carta final a Timoteo, da testimonio de su certeza antes de partir. Aunque no se encuentran palabras exactas pronunciadas en su lecho de muerte, sí queda un mensaje claro que refleja su estado espiritual al final de su carrera. En 2 Timoteo 4, 6 a 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay confusión, no hay temor, solo certeza, solo esperanza. Sus palabras no fueron de pérdida, sino de coronación. Quien ha vivido para Cristo puede morir para Él con la misma confianza. La Escritura revela un patrón. Los que viven caminando con Dios no se enfrentan al final con incertidumbre, sino con seguridad. Sus palabras son coherentes con su fe. Sus labios no se llenan de desesperación, sino de proclamaciones que elevan el espíritu y sellan la eternidad. No hay muerte trágica para quien muere en Cristo. Hay victoria. Y esa victoria se manifiesta en lo que se declara. Porque el enemigo no puede tocar a quien ha rendido su espíritu en manos de su Redentor. No puede apropiarse de una vida que termina confesando la verdad. Este principio debe generar reflexión. ¿Qué saldrá de tus labios cuando llegue ese momento? ¿Serán frases de temor, de duda, de arrepentimiento tardío? ¿O serán palabras como las de Esteban, como las de Jesús, como las de Moisés, como las de Jacob? La única forma de asegurar una confesión final correcta es viviendo cada día en la verdad, llenando el corazón de la palabra, permitiendo que la comunión con Dios moldee lo que piensas, lo que crees y lo que hablarás en los momentos más decisivos. Mateo 10:32 afirma con firmeza: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta promesa tiene aplicación no solo en la vida pública, sino también en la muerte. Confesar a Cristo en los últimos instantes no es solo un acto de testimonio personal. Es una proclamación que será respondida por Jesús mismo en el trono del cielo. Cuando alguien muere diciendo Jesús es el Señor, esa confesión no se pierde en el aire. Es recogida, es registrada, es reconocida. Y ese reconocimiento tiene consecuencias eternas. La boca es una puerta. Lo que entra por el oído forma el corazón. Lo que el corazón cree, la boca proclama. Y esa proclamación final es como un sello espiritual. Por eso la Biblia insiste tanto en la importancia de lo que se dice. Santiago 3 describe cómo la lengua, aunque es pequeña, puede dirigir toda la vida. Y si eso es cierto mientras vivimos, lo es aún más cuando morimos. Si la lengua puede encender un bosque en vida, también puede sellar el destino de un alma en la muerte. La muerte no debe encontrarte en silencio, debe hallarte hablando, no palabras sin sentido, sino declaraciones que cargan el peso de la eternidad, que confirman tu fe, que entregan tu espíritu, que glorifican a Dios, que muestran que sabes en quién has creído. Como Pablo lo dijo con convicción en 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No se trata de fingir fuerza cuando llegue el final. Se trata de que al llegar ese momento haya dentro de ti una verdad tan arraigada que fluya con poder, con certeza, con vida. Las palabras finales no pueden ser vacías. Deben ser llenas de eternidad. Y si están marcadas por la fe, el infierno no podrá tocarlas. Porque esas palabras serán la evidencia de que tu alma pertenece al cielo, de que tu espíritu no se rinde al miedo, sino que se entrega al Dios viviente.
Hay momentos donde el silencio es mortal, instantes en los que callar no es prudencia, sino derrota, especialmente cuando lo invisible se vuelve más real que lo tangible y el alma está a un paso de salir del cuerpo, no como un suspiro más, sino como el tránsito definitivo hacia la eternidad. Lo que muchos no comprenden es que el umbral de la muerte no es solo un cierre físico, es un escenario de batalla espiritual, una guerra donde se decide quién toma posesión de esa alma. Y aunque todo parezca calmo en lo exterior, en el mundo espiritual las fuerzas del bien y del mal se movilizan con intensidad. En ese momento las palabras se convierten en armas, la boca en un altar y la voz en la señal definitiva de a quién pertenece el espíritu. Quien calla pierde terreno, quien declara con fe conquista. La Escritura no deja lugar a dudas respecto a la existencia de esta guerra invisible. Efesios 6:12 lo expresa con autoridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no se suspende con la enfermedad, ni se detiene con la debilidad del cuerpo. Por el contrario, se intensifica. El enemigo sabe que el tiempo es corto, que la oportunidad de arrebatar un alma está a punto de expirar. Por eso despliega sus últimos esfuerzos para sembrar confusión, miedo, desesperanza. Su objetivo no es solo la destrucción del cuerpo, sino el silencio del espíritu. Pero Dios no deja desarmados a los suyos. Él ha dado una boca que puede alabar, declarar, resistir. Ha puesto en nuestros labios la capacidad de sellar nuestro destino con palabras alineadas a su verdad. Salmo 149, 6, lo afirma con una imagen poderosa. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Aquí la boca y la espada están unidas. Lo que se dice con fe actúa como arma espiritual. Por eso, cuando la muerte se acerca, el alma no puede estar muda. Debe hablar, debe proclamar, debe resistir. En los momentos finales el enemigo no viene con cuernos ni cadenas visibles. Se presenta con susurros mentales, con acusaciones internas, con pensamientos de culpa o desesperación. Él sabe que si logra desestabilizar la mente, puede apagar la voz. Si logra sembrar duda, puede silenciar la declaración. Es en ese instante donde la verdadera guerra se libra, no con armas humanas, sino con la firmeza espiritual de una boca que no se rinde. Isaías 54:17 lo garantiza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa condenación se hace con palabras, no con pensamientos, no con emociones, con declaraciones firmes que desbaratan los argumentos del enemigo. La guerra en el lecho de muerte es real, no está registrada en la superficie, pero sí en el ámbito eterno. Mientras el cuerpo se apaga, el espíritu se activa, la eternidad se prepara. Y en medio de ese cruce entre lo visible y lo invisible, las palabras pueden convertirse en escudos o en puertas. Pueden cerrar el acceso del enemigo o dejarlo entrar. Por eso, la boca no debe estar inactiva. No debe ceder al miedo ni al cansancio. Porque incluso con el último aliento se puede ganar la batalla. Aun con una sola frase, si es dicha con fe, se puede establecer una victoria que el infierno no podrá revertir. En Apocalipsis 12:11 se nos entrega una clave espiritual de esta batalla final. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No se venció solo por lo que Cristo hizo, sino también por lo que ellos declararon. El testimonio, la palabra, la confesión,
Fue el arma con la que resistieron. Incluso cuando estaban por morir no callaron. Y esa decisión no fue retórica, fue determinante. Hablar les dio la victoria. El enemigo teme a una boca encendida por la fe. No puede resistir una lengua que se levanta en medio de la agonía para proclamar la verdad. Porque cada palabra que sale en nombre de Cristo, desde un corazón lleno de su espíritu, se convierte en una sentencia contra las tinieblas. No hay lugar para la pasividad cuando la eternidad está a un suspiro. La boca no puede ser neutral. O es aliada de la verdad o es instrumento del miedo. No existe un término medio. Cuando el cuerpo ya no responde, cuando la vista se nubla y los músculos se rinden, lo que permanece es el espíritu. Y si ese espíritu ha sido alimentado con la palabra, entonces encontrará fuerza en lo más profundo para pronunciar lo que salva. En 2 Corintios 4:13 Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El hablar no es opcional, es el resultado inevitable de la fe genuina. Y ese hablar en los momentos de tránsito eterno es más que expresión, es resistencia espiritual, es escudo celestial, es victoria declarada. La guerra invisible también se manifiesta a través de la confusión. El enemigo no siempre ataca con furia. A veces sus armas son sutiles, la duda, el recuerdo del pecado, la voz de condenación. En ese instante, el alma necesita una respuesta. No puede dialogar con la oscuridad, debe responder con la verdad, debe declarar lo que Dios ha dicho. Debe hablar vida donde el infierno anuncia muerte, porque el silencio en ese momento es territorio enemigo. La boca debe estar armada con versículos, con promesas, con la declaración de quién es Jesús y a quién pertenece esa vida. En Salmo 118:17 está escrita una verdad que no solo aplica a los vivos, sino también a los que están por partir. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esta palabra no es una negación de la muerte física. Es una afirmación de la vida eterna. Es una declaración de que el espíritu no será tragado por el abismo, sino que vivirá en la presencia del Altísimo. Pronunciar esta palabra cuando el enemigo acecha es como levantar una bandera en medio del campo de batalla. No es arrogancia, es certeza. Y esa certeza silencia al acusador. Cada declaración hecha desde un corazón redimido se convierte en una línea de defensa. Una muralla que el enemigo no puede cruzar, porque Dios honra la fe. Y donde hay una voz que clama a Él, hay una respuesta. Jeremías 33:3 lo confirma. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese clamor no necesita fuerza física, solo requiere disposición espiritual. Y cuando se levanta, aún en la fragilidad, el cielo actúa. Porque Dios no responde al volumen, responde a la fe. La guerra final se gana con la boca, no con gritos desesperados, sino con declaraciones de autoridad, no con fórmulas humanas, sino con la palabra viva, no con miedo, sino con convicción. Por eso, el alma que ha sido entrenada en la verdad no necesita ensayar su última frase. Su espíritu ya está preparado para decirla, porque ha sido alimentado con versículos, con oración, con obediencia. Y cuando llegue el día en que los ojos se cierren a este mundo, los labios sabrán qué decir, porque han aprendido a hablar en medio del fuego y ahora sabrán hablar en medio del cruce eterno. Dios no permitirá que su pueblo entre en la eternidad desprotegido. Ha dejado armas espirituales que deben ser usadas, y una de ellas es la boca. Las palabras no son casuales, son decretos, son escudos, son señales y
En el instante en que el infierno intenta arrebatar, lo que se dice puede marcar la diferencia. Porque la boca que ha confesado a Jesús en vida será la misma que lo confesará en la muerte. Y esa confesión será escuchada en el cielo, ignorada por el infierno y celebrada por los ángeles. Cuando llegue ese momento, que tu boca no esté vacía, que no haya confusión, que no haya silencio, que esté llena de verdad, de fe, de poder, que se levante como espada y como escudo, que declare: Jesús es mi Señor, que proclame: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que diga: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que afirme: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando la boca habla así, el infierno no tiene respuesta. Y si no puede responder, tampoco puede tomar. Si no puede resistir, tampoco puede impedir. Y si no puede tocar, entonces ya ha perdido. Porque la batalla se gana con la boca. Y cuando se gana no hay regreso. Solo gloria, solo paz, solo victoria. El infierno no puede tocar a quien se arrepiente de verdad. Esa es una realidad espiritual que trasciende el tiempo, la historia y la condición del alma. La palabra de Dios lo deja claro. Donde hay arrepentimiento sincero, hay redención. Donde hay confesión de pecado, hay restauración. Y donde hay una palabra dirigida a Dios desde lo profundo del quebranto, incluso en el umbral de la muerte, el cielo responde con misericordia. Porque el corazón contrito y humillado no será rechazado, nunca. El arrepentimiento no es una emoción, es una decisión. No es simplemente sentir remordimiento, es reconocer el pecado, rechazarlo y volverse a Dios. En los momentos finales de la vida, cuando todo se desvanece y la eternidad se acerca, esa decisión cobra un poder incomparable. Las palabras de un alma que se arrepiente no son débiles, son fuertes, son escudos, son llaves. Pueden abrir las puertas del paraíso y cerrar las garras del abismo. Una sola frase dicha con fe puede cambiar un destino eterno. Lucas 23:42 recoge una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Un hombre colgado en una cruz, sin oportunidad de rehacer su vida, sin posibilidad de obras, sin tiempo para rituales, levanta su voz y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa frase corta, dicha en medio del tormento, se convirtió en la línea divisoria entre la condenación y la salvación. No hubo teología elaborada, no hubo discurso, solo una súplica, una confesión, una muestra de fe. Y la respuesta de Jesús fue inmediata: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese intercambio revela que la salvación no depende del tiempo que uno haya caminado con Dios, sino del estado del corazón en el momento decisivo. Ese hombre colgado junto a Jesús no tenía un historial limpio. Su vida no estaba marcada por actos justos. Pero en un instante de lucidez espiritual reconoció al Rey y lo hizo con palabras. No guardó silencio, no se escondió en la resignación, habló. Y lo que dijo fue suficiente para que el cielo se abriera. Dios no desprecia la confesión humilde, no ignora la voz del que clama con sinceridad. Proverbios 28:13 lo afirma con contundencia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión no es un trámite, es un acto de rendición. Es la prueba de que el alma ha comprendido su necesidad de gracia. En los momentos finales, cuando el cuerpo se debilita y el tiempo se agota, esa confesión puede ser el puente hacia la vida eterna. El arrepentimiento verdadero no necesita de palabras elocuentes, solo necesita ser auténtico. En Salmos 51:17, el rey David escribe: los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la garantía. El cielo no ignora el clamor de un pecador que se rinde. No hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando el corazón se postra. No hay historia tan manchada que no pueda ser limpiada por una confesión real. El ladrón en la cruz es prueba de que incluso en los segundos finales aún hay gracia. El infierno quiere convencer al alma de que ya es tarde, que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Pero esa es la mentira más antigua del enemigo. Mientras haya aliento, hay oportunidad. Mientras haya conciencia, hay posibilidad. Mientras se pueda hablar, se puede proclamar arrepentimiento. Y si esa proclamación nace del fondo del alma, entonces el cielo escucha y responde y actúa. Isaías 55, 6 a 7, hace un llamado que no tiene fecha de caducidad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este texto revela que siempre que alguien se vuelva a Dios, será recibido, incluso si es en el último aliento, incluso si es en la última palabra, porque el corazón de Dios está inclinado hacia el arrepentido, no hacia el perfecto. La gracia no se otorga por méritos, ¿no?, sino por fe. No se gana por comportamiento, sino por rendición. En Romanos 5:20 leemos: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta sobreabundancia no es teórica, es real, es inmediata. Es capaz de cubrir años de rebelión, décadas de dureza, una vida entera de desobediencia. El arrepentimiento es el punto de inflexión y las palabras que lo expresan son flechas que atraviesan el cielo y llegan directamente al trono de la misericordia. Dios no exige una vida perfecta, exige un corazón sincero. En Joel 2:13, la exhortación no es a rasgar vestidos, sino corazones. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. En el momento final, lo que importa no es la apariencia exterior, sino la postura del espíritu. Y esa postura se manifiesta con palabras, con frases que reconocen el pecado, que piden perdón, que claman por salvación. No es necesario entender todos los misterios de la fe, solo es necesario reconocer al Salvador. No es indispensable conocer cada doctrina, solo es imprescindible mirar a Jesús y decir: ten misericordia de mí. Esa es la esencia del arrepentimiento, un reconocimiento humilde de que sin Él no hay salvación. Y cuando esa verdad se articula con los labios, el infierno pierde, porque el alma ha elegido su Redentor, y ese Redentor no rechaza a quien se le acerca con sinceridad. El Evangelio no es una recompensa para los buenos, es una oportunidad para los que se reconocen perdidos. Y esa oportunidad no termina hasta que la vida cesa. Hasta ese momento la puerta permanece abierta. La voz de Cristo sigue diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso está disponible incluso en el lecho de muerte, incluso en el último suspiro. Solo se necesita una palabra, una confesión, un acto de fe. Las palabras de arrepentimiento, cuando son verdaderas, desarman al acusador. Satanás no tiene argumento contra un alma que ha sido lavada por la sangre de Cristo. No puede acusar donde hay confesión. No puede condenar donde hay perdón. No puede tocar donde hay redención. Y esa redención se activa por la confesión sincera de un corazón que se vuelve a Dios. Por eso lo que se dice antes de morir
No debe ser un lamento sin dirección, sino una súplica con propósito. No debe ser una resignación pasiva, sino una declaración de rendición. El infierno no puede sostener a quien ha sido perdonado, no tiene jurisdicción sobre una vida que ha sido comprada por la sangre del Cordero. Y esa compra se activa en el momento en que el alma dice: perdóname, Señor, reconozco que te necesito, te entrego mi vida. Aunque se diga con voz temblorosa, aunque se diga con las últimas fuerzas, aunque se diga entre suspiros, si se dice con fe, es suficiente. El cielo no está buscando palabras perfectas, está buscando corazones rendidos. No escucha frases hermosas, sino voces quebrantadas. No espera discursos elaborados, sino confesiones auténticas. Y esas confesiones, incluso si se hacen en el borde del abismo, son capaces de revertir lo inevitable. Porque la misericordia de Dios es mayor que la condena del pecado. Y donde hay confesión, hay salvación. Por eso, nadie debe callar en el momento final. Nadie debe guardar silencio cuando la eternidad se aproxima. La boca fue creada para alabar, para declarar, para pedir perdón. Y si se usa para arrepentirse, incluso al final será el instrumento que abra las puertas del cielo. Porque Dios no mira el reloj, mira el corazón. Y si ese corazón habla, si se humilla, si se rinde, entonces el infierno no lo puede tocar. Las palabras que pronunciarás antes de morir no se improvisan en un suspiro. Se construyen con cada día de tu vida. Lo que el alma declara al final es el reflejo fiel de lo que ha cultivado en secreto, lo que ha creído en silencio, lo que ha afirmado en la intimidad del corazón. Por eso, si quieres hablar con poder, cuando llegue la hora final, necesitas preparar tu espíritu desde ahora. No se trata de memorizar una frase, sino de entrenar el alma para que, cuando la voz tiemble, la fe no falle. Cuando todo lo externo se apague, lo eterno hable desde dentro. Jesús lo dijo con claridad: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si el corazón está lleno de verdad, la boca no podrá callarla. Pero si el corazón está dividido, distraído o endurecido, entonces, en el momento más importante, la voz se apagará o balbuceará sin dirección. Por eso es tan urgente alinear cada día lo que se cree, lo que se vive y lo que se dice. Lo que hables antes de partir no será algo nuevo. Será lo que ha sido repetido en tu interior cientos de veces, sin que nadie lo escuchara. Tu última palabra será tu verdad más profunda. Preparar el espíritu para hablar lo correcto es vivir con conciencia de eternidad. Es entender que cada decisión moldea no solo el presente, sino también la manera en que afrontarás el umbral de lo eterno. Un corazón que vive rendido hablará rendición. Un alma que se ha escondido en Cristo lo confesará sin temor. Por eso es vital caminar con Dios hoy, obedecerlo hoy, exaltarlo hoy. Porque lo que practicas ahora será lo que proclames entonces. Y si tu espíritu ha sido entrenado para confiar, entonces tu boca no temerá. En Josué 1:8, el Señor ordena: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El propósito no es solo recordar versículos, sino formar convicciones. El alma se fortalece cuando se alimenta de la palabra. La mente se aclara cuando se sumerge en la verdad. Y cuando llega la hora oscura, lo que ha sido sembrado brota con autoridad. Porque una boca que ha sido llena de luz no titubeará en las tinieblas. Una lengua que ha aprendido a glorificar a Dios en lo cotidiano no se confundirá
cuando enfrente lo eterno. La preparación espiritual no es una urgencia postergable, es un llamado constante. En Eclesiastés 12:1 el sabio aconseja: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. No porque Dios no pueda actuar al final, sino porque el alma que vive con Él desde temprano muere con Él en paz. La familiaridad con su presencia disipa el miedo. El hábito de su palabra disuelve la confusión. La práctica de la oración entrena el espíritu para hablar, incluso cuando el cuerpo se debilita. Lo que no se construyó en vida no se podrá improvisar en muerte. Cuando Pablo escribe en 2 Corintios 4:13 declara: creí, por lo cual hablé. Esa es la secuencia espiritual inquebrantable. No se habla sin haber creído primero. No se proclama con verdad lo que no ha sido primero abrazado en lo secreto. Preparar el espíritu es entonces dejar que la fe moldee cada pensamiento, cada respuesta, cada oración. Es permitir que la verdad tome forma en la boca y se convierta en espada. Es caminar cada día con la certeza de que la muerte no será el final, sino el inicio de la plenitud. Y quien vive con esa conciencia no tiene temor de lo que vendrá, porque su espíritu está firme, su corazón está seguro y su boca sabrá exactamente qué decir. El día llegará, nadie podrá evitarlo, pero lo que digas en ese momento definirá más que un recuerdo. Definirá tu eternidad, que no sean frases vacías, que no sean repeticiones sin fe, que sean palabras que el cielo escuche y que el infierno no pueda resistir. Porque si tu espíritu ha sido preparado, tu boca hablará con poder, y cuando eso ocurra, la muerte no tendrá victoria, el infierno no podrá tocarte, y el cielo te recibirá con los brazos abiertos. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente: morirás hablando. La voz es lo último que abandona el alma, aun cuando el cuerpo se debilita. Y lo que digas, lo dirás frente a una audiencia invisible que ya se ha reunido. El cielo estará atento. El infierno también. No serán solo palabras humanas, serán decretos eternos, ecos espirituales que no desaparecen con el silencio. Y por eso, la muerte no es simplemente el final de la vida. Es el momento en que se revela con absoluta claridad quién es tu Señor. Los ángeles no vendrán por una buena intención, vendrán por una declaración sellada por la fe. Las tinieblas no se alejarán por una vida moral. Huirán solo si tus palabras llevan la marca del Espíritu. Y cuando llegue esa hora en que todo lo demás se haya ido, posesiones, logros, títulos, cuerpo, aliento, lo único que quedará será tu voz. Esa voz que alguna vez usaste para cantar, para enseñar, para aconsejar, para consolar, esa misma voz será lo último que Dios escuche de ti. Y será suficiente para determinar lo que sucederá después. Por eso, más allá de prepararte para morir bien, este mensaje te llama a vivir diferente, a tomar conciencia de que tus palabras tienen peso incluso cuando no hay audiencia, a decidir que lo que dices hoy será una profecía de lo que dirás mañana. Porque la lengua que hoy se entrena en obediencia será la misma que, al llegar el día, hablará sin miedo, sin duda, sin error. Tu voz no debe ser un adorno de tu fe, debe ser su reflejo más puro. Las palabras que se pronuncian en la muerte son las que definen el nacimiento en la eternidad. No son palabras para este mundo, sino para el otro. No son frases humanas, sino llaves que cierran o abren realidades. Y el alma que ha sido marcada por la gracia no muere en silencio. Habla, declara, proclama. Se despide no desde la desesperanza, sino desde la certeza. Porque sabe que lo que dice, si nace del Espíritu, no muere con el cuerpo. Trasciende, permanece, tiene destino. Dios no está esperando que mueras con valentía, está esperando que mueras en febrero. No que llegues fuerte, sino que llegues creyendo. Y esa fe tiene sonido, esa fe tiene voz.
Esa fe tiene forma, se manifiesta en una frase sencilla, nacida del corazón, dicha sin titubeo: Jesús es mi Señor. Esa es la frase que el infierno no puede soportar. Esa es la frase que el cielo celebra. Esa es la frase que rompe lo inevitable. Y esa es la frase que tú puedes preparar desde ahora para que cuando llegue el momento no haya duda de a quién perteneces. No dejes que el último suspiro llegue sin estar listo. No permitas que tus labios callen lo que tu alma necesita decir. Haz de tu voz un altar constante. Haz de tu boca una espada que no se oxida. Y cuando llegue la hora, que lo que pronuncies no sea una despedida, sino una coronación. Porque si has vivido con verdad, morirás en victoria. Y si has hablado con fe, tus últimas palabras no serán el final. Serán la señal de que el infierno no pudo tocarte y el cielo con gozo te ha recibido. There's a silence made of silver in the air, soft enough to calm the weight you bear. Shadows linger, but they can't remain, not where quiet hope learns your name. And every tear you tried to hide becomes a river turning bright. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Heavy on your chest and the world forgets to give you rest. Let the trembling in your heart unfold. It's just another story yet untold. And every breath you dare to take is proof you're stronger than your ache. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Silver wings won't fade away. Silver wings of quiet hope guide you through the undertow. Even storms can't dim your glow, you'll rise again.